Hola a todos y todas, los saludo y luego de haber visto lo que es la primera revisión de sus informes de tesina, los principales comentarios que podría realizar es con respecto a los pasos que podrían seguir. Yo creo que las ideas están bien estructuradas en términos generales de la mayoría de las investigaciones, quizá algunos con mayores detalles, algunos en términos del informe y en términos de eh, podríamos llamarle las investigaciones que sustentan lo que están mencionando en sus problemáticas. Algunos lo han acabado de buena manera, algunos con ciertas falencias, pero en términos generales podría yo decir que todos han cumplido, por ahí quizá un grupo, todos han cumplido con la idea de que las problemáticas requieren una revisión en términos de literatura y en términos del estado del conocimiento. Por eso que la clase de hoy día lo que busca es ampliar esta idea y darle algunos matices y algunas ideas de cómo realizar esta ampliación de lo que es el estado del conocimiento, el estado del arte en cuanto a la investigación científica. Esto es muy importante. Ahora, hay distintas metodologías de cómo impregnar esta búsqueda del conocimiento a un documento, que eso es otra cosa. Pero sí lo que uno busca es poder resolver este tema del estado del conocimiento y poder abordar de mejor manera el estado del arte en términos investigativos. Entonces, primero que todo, ¿en dónde se enmarca este estado del conocimiento? Se enmarca en lo que llamamos nosotros el marco referencial. ¿Qué es el marco referencial? El marco referencial constituye el marco que permite dar sustento desde el punto de vista de la investigación teórica a tu investigación. Esto es relevante, ¿por qué? Porque estamos realizando una tesina o una tesis considerando la ciencia como el input relevante en la manera en cómo estamos ejecutando nuestra investigación. No estamos inventando lo que estamos haciendo, sino más bien estamos añadiendo a lo que ya existe los matices diferenciadores en términos de la investigación en particular. Dentro de esta búsqueda de investigación existen, podríamos llamar, dos marcos en donde podemos enmarcar o podemos, no quiero utilizar marcos, sino que donde podemos eh, encuadrar o limitar nuestra investigación. Un marco que tiene que ver con la teoría, que es el marco teórico, donde lo que nosotros buscamos es describir y mencionar cuáles son los aspectos teóricos, obviamente que influyen en nuestra investigación, las diferencias entre esas distintas maneras teóricas de pensar en nuestra investigación y cómo han ido avanzando estos procesos de investigación hasta el momento actual. Entonces, por ejemplo, si yo quisiese hablar, por ejemplo, voy a hablar de una temática quizás de que yo investigo. Por ejemplo, si yo quisiese hablar de lo que es el conocimiento en cuanto a la captura de preferencia intertemporal, yo primero debiese enmarcarme a qué nos referimos con lo que es el conocimiento en cuanto a preferencia intertemporal. Y muchas veces siempre se enmarca dentro del concepto que es el modelo de utilidad intertemporal planteado por Samuelson. Eh, Partiría yo mencionando eso. Luego generaría lo que es cómo ese marco teórico ha ido cambiando y ha sido estudiado desde el punto de vista de la teoría del diseño, de lo que son los diseños experimentales, en donde hay una línea, digamos, de los experimentos que muestran distintas temáticas, que la manera en cómo descuentan las personas su preferencia depende mucho de su percepción con respecto al riesgo del futuro. Ahora, como lo han estudiado los economistas más clásicos, eh, y lo que intentamos de alguna manera en este marco teórico es mostrar las distintas maneras y las distintas corrientes teóricas como han estudiado esta problemática que le llamamos de preferencia intertemporales. Luego,
un marco no muy utilizado desde el punto de vista de la investigación científica en ciertas áreas y sobre todo en la área cuantitativa, que tiene que ver con marcos conceptuales, que más que nada son definiciones y delimitaciones de conceptos desde el punto de vista de criterios de los conceptos teóricos. Por ejemplo, en lo que es el marco teórico, lo que es la tasa de descuento intertemporal, lo que uno podría pensar, ¿qué es una tasa de descuento? Yo lo podría definir de alguna manera lo que es una tasa de descuento. Entonces hay miles de conceptos teóricos, como conceptos que han aparecido en el marco teórico y que es importante quizás definirlo conceptualmente. Ahora, yo, ¿cómo hago esto? Bueno, yo sí considero el marco teórico muy relevante, y eso sí o sí uno busca la teoría y va estudiando la teoría. Pero con respecto al marco conceptual, que comúnmente lo que nosotros hacemos es glosarios de palabras y conceptos clave, lo que yo prefiero, más que definir una palabra, prefiero que dentro de la estructura de nuestro marco referencial que estamos haciendo, donde hay un marco teórico, donde está la teoría, yo mostraría cómo los antecedentes de investigación han trabajado el concepto. ¿Sí? Por ejemplo, el éxito. Uno puede definir el éxito de una manera muy hermosa. Puede decir el éxito es una percepción de cuánto, es una percepción en términos de lo que uno pretende, lo que prevé que va a pasar con respecto a su futuro versus lo que realmente sucede. ¿Sí? Suena muy hermoso. O pueden definirlo de distintas maneras, pero al final del día la pregunta es cómo la investigación ha definido el éxito. Entonces, una corriente define el éxito dependiendo de que su negocio tenga van positivo. Si tiene un van positivo, si su negocio es capaz de generar utilidades, entonces es negocio exitoso. Algunos es la capacidad del negocio de mantenerse en la competencia. Entonces utilizan los años de vida del negocio. Otros consideran que el éxito es un componente mucho más amplio y que tiene distintos matices y realizan lo que llamamos nosotros medidas para capturar el éxito de las personas. ¿Qué es lo importante de lo que yo estoy diciendo básicamente? ¿Qué es lo que me importa? Es que más allá de qué es lo que es el éxito, mi preocupación relevante e importante es poder ver cómo se ha trabajado el éxito desde el punto de vista metodológico, desde el punto de vista teórico. Y obviamente, considerando la manera en cómo se ha trabajado, uno dice, yo voy a utilizar esta metodología para medir el éxito. ¿Sí? Y la utilizamos en la manera en cómo estudiamos nuestra temática. Entonces, el marco teórico es un marco muy representativo, el marco conceptual es un marco que yo lo utilizo, pero lo utilizo de una manera diferenciadora. En vez de utilizar glosarios de conceptos, más bien utilizo lo que llamo yo reconocer en la literatura cómo se trabajan los objetos que estamos trabajando. ¿Sí? Y obviamente el procedimiento de cómo se impregna eso, hay distintas metodologías. Y obviamente a medida que voy avanzando acá, voy a ir explicando algún aspecto de cómo podrían trabajar estos marcos de referencia en su trabajo de investigación. Primero que todo, ¿para qué existen los marcos de referencia? Más allá de cómo tú los trabajes, más allá de cómo tú los aterrices en tu documento, que hay variadas maneras. Lo que yo quiero ver es el marco de referencia, los conceptos y la teoría detrás de lo que yo estoy investigando. Primero que todo, es de mucha utilidad para poder definir los datos. ¿Sí? Por ejemplo, el mismo caso del éxito. Si yo el éxito lo voy a definir en términos de los ingresos que está recibiendo el emprendimiento, entonces el dato que yo necesito es los ingresos del emprendimiento. Pero si yo voy a medir el éxito de acuerdo a percepciones y con un constructo un poco más psicológico con respecto a eso, bueno, voy a tener que aplicar una encuesta validada psicométricamente y que permita capturar ese éxito.
Pero ¿de qué depende? Depende del marco referencial en el cual yo me estoy enmarcando. ¿Dónde estoy yo considerado? O si yo voy a utilizar ambos dos, tengo que dejarlo plasmado en algún lado. Comúnmente eh, se deja plasmado eso desde el punto de vista de lo que llamamos los materiales y los métodos, pero más adelante vamos a verlo eso. Primero, los datos. Segundo, orienta la investigación. ¿Y por qué orienta la investigación? Porque muchas veces hay unas medidas que son difíciles de capturar. Entonces, dada la dificultad, uno dice, no, ¿sabes qué? No me voy a ir por ese lado. Porque obtener, por ejemplo, la medida de éxito de manera psicométrica requiere hacer una encuesta que quizás yo no tenga el tiempo, no tenga los presupuestos, no tenga la capacidad para hacerlo. Más bien prefiero tomar una base de datos donde tengo los ingresos de parte de los empresarios y obtengo la medida de ingresos de manera inmediata y no tengo que hacer encuesta. ¿Ven? Entonces, por este lado no me voy a ir, me voy a ir por este otro lado, porque obviamente yo tengo una medida de éxito, tengo variadas medidas de éxito y una en la literatura me dicen, bueno, puede utilizar esta medida y yo la voy a utilizar de esa manera, no hay problema. Si está bien justificada, si hay un marco teórico detrás de por qué utilizar esa medida. Impide que pase inadvertidos al investigador algunos aspectos sutiles. Obviamente, permitimos los datos, dirección, permite de alguna manera de decir al momento de que yo ya tengo todo, digan, se me olvidó algo. Eso permite filtrar y antes de todo, nosotros ya tener encuadrada bien nuestra investigación de acuerdo a los parámetros que permitan responder nuestras preguntas de investigación. Obviamente en este aspecto, el marco referencial, hacemos muchos, podríamos llamarle, modificaciones a nuestros objetivos. ¿Por qué? Porque a veces decimos, bueno, me voy a jugar por este lado, pero a jugarme por este lado yo no puedo buscar este objetivo que yo tenía escrito anteriormente, porque no me lo permite. Entonces, ¿qué es lo que hago? Hago un cambio, una modificación, acomodo mis objetivos de tal manera de que el marco de referencia que yo estoy utilizando permita responder la pregunta de investigación. ¿Sí? Entonces no hay problema en hacer eso, no hay problema. Lo que tiene que haber una coherencia, con una coherencia completa en términos de lo que uno plantea en la problemática versus los marcos de referencia que está utilizando para ese planteamiento de problema. Al expresarse en forma escrita, permite que el documento sea sometido a crítica y obviamente esto, y aquí viene una parte relevante de una de las preguntas que me hicieron mientras estuve revisando su trabajo, es por qué utilizar cierta literatura, por qué irse a utilizar cierta literatura, porque la investigación científica se basa en eso, se basa en la crítica. Se basa en conocer el estado del conocimiento, conocer los artículos y se basa en la revisión. Entonces, por eso también yo les reviso las tesis, porque si no la haría y diga, no, autorrevísense. No, se basa en la crítica, se basa en que tiene que haber alguien que esté revisando nuestro trabajo. Luego, homogeneiza los conceptos. Homogeniza nuestro concepto, genera criterios homogéneos de acuerdo al marco de referencia, de tal manera de que yo cuando esté escribiendo mi documento, la gente que está dentro del concepto del marco de referencia diga, estamos hablando el mismo lenguaje. Y no me ponga a hablar en un lenguaje distinto que confundiría a aquellos que pertenecen al mismo estrato o al mismo nivel desde el punto de vista de la investigación o que han trabajado la misma temática de otra arista, pero han trabajado de alguna manera esa temática. Entonces, todos estos criterios hacen que tu trabajo esté bien ejecutado, bien revisado y permita que al momento de que tú llegues a los resultados, diga, estos resultados son así, hizo un buen marco de referencia, está envuelto en un lenguaje común, entonces yo puedo decir, bueno, estos resultados son fiables para mí. ¿Y por qué son fiables? Porque consideran una serie de aspectos de revisión antes que permiten asegurarse de que al llegar a esos resultados hay una
un puente bien construido que permite decir este resultado fiable. ¿Sí? Entonces, el puente bien construido lo hace este marco de referencia de manera particular. Un marco de referencia muy utilizado en la literatura es lo que llamamos nosotros la revisión de literatura. Simplemente es un marco de referencia. No es que la revisión de literatura es algo aparte, sino que es un marco de referencia, nada más. Solamente que le llamamos revisión de literatura para especificar ciertas cosas, pero es un marco de referencia. ¿Por qué? Porque en la revisión de literatura tenemos aspectos teóricos y aspectos que tienen que ver conceptuales. Y vuelvo a repetir, conceptuales no me gusta hablar de glosarios y no me gusta utilizar los glosarios lo utilizan muy poco. Muy poca investigación. Yo diría que el 1% de la investigación podría utilizar glosario en algún momento. Pero en esta característica, más que en la definición de un concepto, es cómo lo ejecutan y lo aplican en la práctica investigativa. Y entonces la revisión de literatura busca enmarcar el trabajo dentro de un estado del conocimiento, y lo que estamos hablando es un marco de referencia. Para escribir con propiedad algo, debemos buscar obviamente la investigación y conocer bien el hecho previamente, obviamente hacer una revisión y obviamente escribir en dónde se basa nuestro estudio en función de los estudios previos. ¿Por qué? Porque la investigación, como aquí lo digo, no comienza de la nada, sino más bien comienza de un piso. ¿Y cuál es el piso? El estado del conocimiento en ese momento actual. Por eso, siempre recomiendo a los estudiantes que cuando comiencen a buscar artículos de investigación, busquen artículos primero en los últimos 5 años. ¿Por qué? Porque obviamente en los últimos 5 años vamos a estar enmarcados en un momento del tiempo prudente de acuerdo a tu investigación. Tú estás haciendo la investigación ahora, el 2020. Y si la estás haciendo el 2020, la literatura que tú tienes que leer es una literatura que al momento del 2020 sea relevante. No podemos estar en el 2020 y utilizar literatura del 2007, porque ya han pasado demasiados años. Entonces tú tienes que pararte en el momento actual y decir, esta es la literatura, este es el estado del conocimiento, estos son los principales aspectos teóricos de mi investigación al 2020. Y por eso los últimos 5 años son relevantes para poder entender la última literatura y lo último que se está trabajando sobre algo en particular. Lo bueno es que esa literatura ya resume los años anteriores y comúnmente lo que yo hago es considerar los últimos artículos de investigación y a partir de esos artículos comenzar a leer aquellos artículos que han sido citados en esos mismos artículos y comenzar a moverme hacia atrás. ¿Sí? Pero parto de mi periodo actual. Entonces es una parte de una cadena de actividades que genera los llamados estados del conocimiento de la disciplina y obviamente lo que uno busca es generar ese estado de conocimiento. ¿Cómo uno hace la revisión de literatura? Bueno, parte de una idea sumamente general que es lo que actualmente se está haciendo en la temática. Siempre partemos, en los últimos años, casi siempre parto se ha visto una corriente de investigación en el último tiempo que ha buscado la respuesta sobre tal cosa y uno coloca 5 o 4 papers de inmediato y a partir de eso comienza a desglosar hacia abajo como un embudo. De la parte grande comenzamos a llegar a la parte particular de nuestra temática. Entonces hay que enmarcar bien ese embudo para poder exprimir al máximo el estado del conocimiento y dejar en claro en qué lugar estamos. Recomendaciones para poder hacer esta revisión de literatura. Leer y redactar la teoría y o metodología. A medida que vamos leyendo, vamos redactando. Leyendo, redactando. Leyendo, redactando. Recomendaciones. Algunas personas utilizan lo que es la metodología. Leen 10 papers y a partir de esos 10 papers escriben. Yo no tengo esa capacidad. No tengo esa capacidad porque tendría que acordarme los 10 papers. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Leo un artículo, saco las ideas más importantes, las que sean atractivas para mi concepto y las voy escribiendo en un Word de resumen, básicamente. Coloco la cita, ¿sí? Y voy colocando todo lo que para mí es relevante de ese paper. Luego leo otro paper y voy colocando resúmenes
otro paper, voy colocando resúmenes, otro paper, colocando resúmenes. Luego de tener un resumen de 10 artículos de los últimos 10 años, yo ya tengo ya la idea de cómo podría yo comenzar a escribir esto. Y comienzo a escribir. Y luego sigo leyendo a medida que voy escribiendo, voy diciendo, mira, aquí me falta un detalle, aquí falta una literatura, voy a buscar específicamente sobre esa literatura y voy rellenando, digamos, los espacios que están ahí dando vuelta y que están en blanco, de alguna manera. Y ahí voy generando lo que es la discusión. Ahora, algunos individuos utilizan la revisión de literatura como un apartado aparte de la introducción. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hacen? Introducción, revisión de literatura, después vendrían metodología de investigación, metodología de estimación, en donde está el modelo. Comúnmente el modelo principalmente está en la literatura, así que no hay problema sobre eso, es parte de la revisión básicamente. Y los resultados. Hacen esas separaciones. Otros, que la metodología que yo últimamente estoy utilizando, ¿sí? Hacemos lo siguiente, en la introducción, hacemos una introducción bastante completa, que es una revisión de literatura, pero ordenada de acuerdo a una problemática. ¿Sí? Ordenada de acuerdo a la problemática. Es decir, comienzo hablando de cómo la literatura ha trabajado una problemática y voy rellenando los espacios para poder entender la problemática desde el punto de vista científico. Sí, porque podemos ver la problemática desde dos aristas. Uno, la arista práctica, que tiene que ver con lo que yo observo en la vida cotidiana. Y dos, es cómo en la literatura han estudiado esa problemática. Entonces a mí me gusta mejor, más allá de la parte práctica que es relevante, que obviamente vamos a ir agregando matices en nuestra revisión introductoria, ver en la literatura cómo han hecho eso. Entonces yo hago eso, introducción larguísima de 3-4 páginas, y luego paso a un apartado que se llama materiales y métodos, que en material y método agrego todos los matices que tienen que ver con los inputs que yo voy a utilizar para realizar las estimaciones. Por ejemplo, si voy a hacer una encuesta, ¿qué voy a medir en la encuesta? ¿Cómo va a ser el diseño de la encuesta? ¿Qué variables van a ir introducidas dentro de la encuesta para poder yo entenderla? Por ejemplo, si en la encuesta yo voy a preguntar sobre éxito, comienzo a hablar, a hacer un apartado de un párrafo, 2 párrafos, en donde yo hablo cómo mide la literatura el éxito. ¿Y cómo voy a medir yo el éxito? O sea, si después voy a agregar inteligencia emocional, hago una revisión de literatura de una página o 3 párrafos de cómo la literatura ha trabajado la inteligencia emocional. Si voy a hablar sobre constructos psicológicos, veo cómo la literatura ha trabajado esos constructos. Entonces, en material y método yo agrego todos esos matices y además agrego la manera en cómo voy a recoger la encuesta, el tema de las muestras que voy a utilizar y el aspecto también teórico de cómo voy a medir. Modelo, en material y método coloco método de estimación y coloco cómo la literatura ha medido este tipo de estudio. Entonces voy a utilizar mínimo cuadrado ordinario, explico un poco qué es lo que es mínimo cuadrado ordinario. Aquí no tienes por qué explicar completamente la teoría de cómo se miden las cosas. Puedes utilizar bastante las citas. Entonces, si hay una cita bastante buena en donde explican bastante bien lo que es mínimo cuadrado ordinario, bueno, vamos a utilizar el modelo planteado por tanto, en donde él hace tanto, podemos, y de inmediato, en vez de hablar de la teoría de qué es lo que es el modelo, puedes pasar a la parte, digamos, en donde dice, y nuestro modelo va a estar especificado de la siguiente manera, en donde la variable tanto X va a ser una variable explicativa, la variable Y va a ser una variable dependiente que va a estar determinado por una variable dame que va a valer 1 en el caso de que si el negocio es exitoso y 0 en otro caso. Ejemplo. Este modelo se estima a través de un modelo Probit y esto va a ser estimado a través de comando o a través de paquete tanto de R o a través de Stata 5, Stata no sé cuánto. Y ya tú tienes todo. Tú tienes la parte en cómo hiciste la encuesta y la parte en cómo tú
estimas todo eso y vas colocando los distintos matices e inputs relevantes para poder llegar a... Y después ya pasa a la introducción, a los resultados. ¿Por qué? Porque tú tienes en la introducción un marco metodológico, perdón, un marco referencial importante, muy bien planteado, con los objetivos y las diferencias que va a hacer en tu modelo versus lo que la literatura ha hecho. Y además tú tienes un marco, además tú tienes lo que llamo yo input de la literatura de qué vas a hacer en particular a través de material y método y cómo vas a utilizar esos inputs, los vas a procesar a través de un modelo de estimación y vas a obtener después los resultados. Siempre es importante identificar los aspectos diferenciadores de cada cosa que vamos leyendo al momento de estructurar nuestro marco referencial. Y alguna forma de poder encuadrar estas diferencias es a través de los títulos, las definiciones, las citas, las presentaciones de ecuaciones, las fuentes de información. Todo esto hay que prestarle atención e ir escribiendo a medida que vamos haciendo los pseudo resúmenes para posteriormente poder comenzar a estructurar nuestra introducción. Citas y referencias bibliográficas sirven para sustentar todo lo expuesto. Todo lo que ustedes tienen que escribir en su documento tiene que ir acompañado de citas y de referencias bibliográficas. Ningún invento de parte de ustedes. Un punto relevante para ya terminar este punto es que a mi modo de ver las cosas, siempre ustedes en la literatura van a encontrar un paper que se va a parecer a lo que ustedes van a hacer. Básense en ese artículo. Hagan un esfuerzo de parte de ustedes para basarse en ese artículo y a partir de ese artículo poder ir estructurando, obviamente, su investigación. ¿Sí? Eso sería todo. Un abrazo y posteriormente voy a estar viendo un aspecto con respecto a las citas y las referencias, cómo poder entender la idea de referenciar y citar desde el punto de vista científico.